Tengo el gusto de presentar, en primer lugar, a Sofía Rodríguez Bernis, que es directora del Museo Nacional de Artes Decorativas, que tiene una larga trayectoria en otros museos, en el del Ejército, en el Prado. Es la directora también del Comité Ejecutivo de ICOM España y, bueno, sobre todo es una reputada especialista en historia del mueble, que es un poco de lo que nos va a hablar a continuación. Muchas gracias. El ratón. El ratón y el tablero. Vale. Espérate. Antes ha cargado. Está bien. Pues se resiste. Ah, vale. Uy, lo he abierto 7 veces. Bueno, muchas gracias a los organizadores. Todo lo que sucede a continuación, huelga decir que es culpa suya. Y al resto, gracias por venir. Yo lo que voy a hacer es un repaso muy rápido, quizá demasiado apresurado, por ciertos aspectos del mobiliario medieval, sobre todo civil y cristiano, en algún momento establecer relaciones, como es lógico, con el mundo andalusí, pero voy a tratar sobre todo de esa transformación del mobiliario que está relacionado con la sociedad medieval estamental, con esa otra de carácter más burgués que va a determinar transformaciones sustanciales que van a abrir el mundo moderno, ¿no? La sociedad medieval estamental, como es de todos conocido, hay un principio regulador, que es el del honor, en honor del que son acreedores aquellos que pertenecen a la nobleza. Hay un texto que a mí me gusta mucho, de los castigos y documentos del rey don Sancho, me lo sé de memoria, pero lo voy a leer. Dice, a la nobleza se le acompañan dos cosas, honra de linaje y riquezas, y donde están las riquezas, ahí deben de aparecer los gastos. Si las riquezas están escondidas, engendran avaricia y pecado. Es decir, la riqueza no solamente es un derecho, sino que también es un deber. La ostentación es un deber, no es un pecado. Evidentemente, ahí, sobre todo a lo largo de toda la Edad Media, pero de forma más notable en la primera etapa, ¿no? En la Alta Edad Media, son los tejidos los protagonistas de la habitación. Luego, Laura Rodríguez Peinado abundará más en este aspecto, pero bueno, son adaptables, fácilmente transportables, emparamentan o cuelgan, términos medievales, las habitaciones, transforman los interiores, son fácilmente transportables y además son muy costosos, son más costosos de lo que los muebles, que la parte lígnea, digamos, o estructural de los muebles, que muchas veces queda oculta, ¿no? Todas estas imágenes primeras pues tratan de subrayar ese hecho, sean cuales sean las fuentes de inspiración o las procedencias de todos esos tejidos. En el aula regia, donde se escenifica el ceremonial palatino, todos esos paramentos que tienen, o cuyo uso tiene origen en Bizancio y luego en los imperios carolingio y otoniano, están constituidos por paramentos, cortinas, se habla de encortinar, como decía. Esta es la Biblia de Carlos el Calvo y aquí se ven cuáles son, de una forma muy clara, cuáles son los elementos principales que nos van a acompañar el próximo rato, ¿no? En primer lugar, las cortinas, ese aislamiento del espacio sagrado en Bizancio, que se va haciendo cada vez más civil, digamos, y que, bueno, son esas cortinas un tanto, esos drapeados, ¿no? Que se pueden ver en segundo término. En segundo lugar, el trono solio, esa silla del honor que se sitúa en la cabecera de la sala. Hay un orden de precedencia en los asientos, en sus formas, pero también en su situación. Y estos asientos están subrayados por el escabel, que aparece mencionado en el libro de Salomón como emblema de la victoria, eso de colocar a tus enemigos en el escabel como escabel a tus pies, el pulvinus, el cojín, el almohadón, que también es otro elemento que subraya este mismo concepto. Y después, esto que aparece a espaldas de Carlos el Calvo, se ve el cursor, ¿verdad? Sí. Vale, que suele ser aquello que después se llamará un paño de espaldas, sitial también, en origen el término sitial se refiere
a esta pieza que está relacionada con la Cátedra Velata de los obispos desde el siglo III, que subraya el carácter sacro de su ministerio. Para ir a un ejemplo español, que a mí me gusta particularmente, aquí la jerarquía está repartida de forma evidentemente intencionada. Jimena, Alfonso y Pelayo aquí están considerados como del mismo rango. Habría que preguntar a cada uno de los participantes qué es lo que piensan en realidad, pero reproduce precisamente ese esquema, ¿no?, que acabo de describir. En cuanto a los muebles, el asiento del honor por excelencia suele ser el solio. Aparecen luego los términos siella, cadira, ya en la época de Alfonso X, que consta de un respaldo alto. El arrimadero se denomina a partir del siglo XIII, los brazos o codos del arrimadero, que, como no, expresan dignidad, ¿no? Y, muebles quedan muy poquitos, pocos van a salir a lo largo de esta charla, pero el más conocido de esta época es la cátedra del obispo Maximiano de mediados del siglo VI. Está realizada en Constantinopla o Alejandría, está en Rávena. Y, como convención en el sentido de pacto, un poco de la bibliografía tradicional, aquellos asientos que tienen la parte superior no recta sino curva se suelen denominar cátedras, sin que haya tampoco así ninguna razón específica para ello. Es un mueble que tiene una larga vida. Esta de las cantigas pues muestra otra versión relacionada en esta ocasión con el mundo eclesiástico, ¿no?, que me sirve para introducir una primera pincelada. Voy a dar varias sobre las técnicas que, digamos, van protagonizando esta Edad Media, que son los torneados como recurso decorativo y también constructivo, puesto que afectan a los elementos constructivos del mobiliario. Empiezan a aparecer a partir del siglo X, su uso culmina en el siglo XIII. No quedan muebles de este tipo en España, pero sí... Madre mía. Bueno, ya se ve lo que voy a contar. Aquí. Sí, en el mundo nórdico se han conservado piezas, hay algunas vikingas, pero esas no tienen tanto torneado. Son sobre todo aquellas fines del siglo XII, XIII, las que ostentan este tipo de decoración constructiva, ¿no?, que podemos ver ahí. Tiene importancia esta técnica porque está relacionada con alguna, como dicen ahora, innovación que afecta a esta época, que es el desarrollo de los tornos. El torno de arco de violín, que se ve en esas dos imágenes que no he conseguido en color de las cantigas, vertical u horizontal, es un torno de giro alterno cuyo funcionamiento se puede intuir un poco en ese esquema que presento aquí, así como el torno de ballesta o de pedales, que aparece hacia 1200, que va a potenciar este tipo de ornamentación, ¿no? Hay otras piezas, está el banco de Taúll, el banco presbiterial de San Clemente de Taúll, pero que pertenece al Manac, fue adquirido en 1920, está fechado todavía en el catálogo del museo en los siglos XIII-XIV, pero un estudio de Celina Allarás lo calificó como un mueble no románico, sino popular y atemporal. Si bien de tradición medieval, prudentemente, porque no se atrevió a decir más, porque en realidad no se puede establecer una relación conocida con la Iglesia de San Clemente. Tipológicamente no concuerda con nada europeo, hay ejemplos posteriores, no sé, en Salamanca, ¿no?, en el siglo XV sí hay un asiento tripartito de este género, y además la factura es irregular e incoherente, ¿no? Ahí en la parte de la derecha, en la parte superior, se puede ver un banco en el que se han incluido dos piezas caladas semejantes a las de este asiento, y en la parte inferior, aparte de que hay piezas cambiadas, piezas cuya estructura no resulta lógica, pues se pueden también ver esas tallas de la parte inferior cortadas y a medio acabar, lo cual lo menos que puede hacer es inducir a sospechas, ¿no? El segundo tipo de asiento del honor es la silla de tijera o faldistorio, derivada, como casi todo el mundo sabe, de la sella curulis de los magistrados romanos. A partir del siglo XI empiezan a aparecer esas cabezas y garras de león referentes al trono de Salomón. En realidad aparecen aquí en España. Antes han aparecido asociados a Carlomagno y a Luis el Piadoso como el nuevo David o nuevo Salomón. Aquí hay varios ejemplos españoles en los que se puede ver como esa
ese mueble fácilmente transportable también, plegable. Bueno, pues, como silla del honor se comporta bien porque además admite el complemento de los tejidos. Aquí se conserva de aquella manera la silla de San Ramón de Roda y Sávena, fechada en el siglo XII. Es una silla de boj y a Eric el Belga le debió costar un rato recortar los elementos los elementos ornamentales. Una vez que se recuperó, no hubo más remedio que hacer una reconstrucción con metacrilato como esta que se ve aquí. A Eric el Belga luego le dieron unos premios y se reconcilió con la Iglesia, lo cual, a un auditorio como este pues nos avergüenza bastante, ¿no? Y la tercera tipología relacionada con el asiento del honor es el banco, de tradición germánica, asociada también a los imperios carolingio y otoniano, que aquí además, he traído estas reproducciones porque se ven un poquito mejor. Las imágenes que tenía del sello de Alfonso VII era verdaderamente ilegible, y el hecho de que aparezca asociado a esos sellos de Alfonso VII y de Alfonso X, ambos aspirantes al imperio, pues asocia este asiento a una determinada realidad que nos indica que no se olvidan del todo los orígenes de esta pieza. En cuanto a la mesa y el banquete, que también se tratarán aquí, sí quiero simplemente hablar un poquitín de los muebles. En primer lugar, en la miniatura mozárabe aparece el Estivaldium, esa herencia supuesta, ¿no?, de Roma. Pueden ser estas escenas copias de manuscritos anteriores, pero el caso es que se habla de triclinios en un documento del siglo IX. Por tanto, debemos de dejar abierta esta posibilidad, puesto que además aquí los personajes se recuestan sobre colchones y almohadas, cosa que volverá a aparecer dentro de un rato, ¿no? En general, las mesas, sobre todo las mesas de los banquetes, me estoy tropezando con un cable por aquí debajo, son desmontables, están montadas sobre asnillas o capitels, se suele decir en el Reino de Aragón, es decir, sobre borriquetas. De ahí el hecho de que sean desarmables ha dejado en nuestro lenguaje esa expresión levantar las mesas, y también a través de la disposición en una determinada sala, ¿no?, de estas mesas de banquete se expresa la jerarquía de los comensales. Y esas mesas desmontables ya en el siglo XV van a dejar una reliquia que va a durar poquito, que son las que se llaman en la documentación mesas de trozos. Esta está en el Museo Nacional de Artes Decorativas, presenta las armas de Fernando el Católico. Aparece ya la Cruz de Jerusalén, pero no aparece todavía Navarra, entonces suponemos que debió de pertenecer a algún descendiente de Fernando el Católico, que alguno de los bastardos que tuvo en el ínterin entre estas dos fechas. Es una pieza bien hermosa, poco conocida, pero ya del siglo XVI, y no faltan las mesas estables, pero sobre todo relacionadas con ámbitos no trashumantes, ¿no?, como los eclesiásticos, como esta que podemos ver aquí otra vez con sus torneados. La cama. La cama también es un lugar del honor, ¿no? La privacidad de hoy no existe. Se recibe en la cama, sobre todo en algunos casos de enfermedad, otros casos simplemente por recibir en la cama rodeados de tejidos ricos. Y durante esta primera etapa va a predominar lo que se suele denominar cama de poste, sobre todo a partir del siglo XIII, como estas que vemos aquí en el Beato de Gerona y en la Biblia de San Pedro de Roda, pero que están complementadas también por esos tejidos. Este, además del Beato de Gerona, es muy expresivo porque tanto el colchón como el pulvinus, ¿no?, el almohadón que aparece a la cabeza del personaje yacente, están decorados con esas paleas rotata, esos motivos circulares de los tejidos que vienen de Oriente o que luego también se hacen aquí en los tiraces andalusíes, y que dan lugar a esa expresión de lectos páleos que aparece recurrentemente en la documentación, ¿no? Volvemos a la miniatura alfonsí, que es riquísima para ver esta organización muy compleja de la ropa de cama, que suele estar compuesta por una cocedra o un plumazo. Ambas dos son palabras que se aplican a los colchones. Sobre esa base se extiende un alamar, que es esa tela que cuelga, ¿no?, por debajo del cobertor. El manto o cobertor se coloca encima. A veces hay una sábana, pero todavía no. Esa sábana de abajo, sábana de arriba, es un sistema que no se regulariza hasta el siglo XIV. Y un cabezal o travesero, que no deja de ser otra vez un cojín que pone de relieve pues la importancia del personaje. Y asociadas a las camas,
asociados a las camas están los muebles para guardar el ajuar, unos pintados. Bueno, debió de haber muchas versiones, pero me interesa sobre todo este que se ve tan mal, de carpintería o decorado con carpintería de lazo, porque me sirve para enlazar con esos armarios para libros otro mueble estable que anuncia lo que sucederá en la Segunda Edad Media, ¿no? Que es la estabilización de los muebles para espacios concretos y el desarrollo de tipologías muy precisas o muy específicas. Son los armarios para libros, que, el más conocido es este del mausoleo de Gala Placidia, vienen evidentemente de la antigüedad, y esa decoración de carpintería de lazo tiene que ver con algunos referentes, conservamos pocos, como por ejemplo estos dos mimbares, el de la Cutubía de Marrakech, y el de la mezquita de Al-Qarawin de Fez, ambos del segundo cuarto del siglo XII, dos encargos del sultán almorávide Yusuf, uno de los cuales se hizo en Córdoba, el otro presumiblemente también, y que dan lugar a un grupo de muebles muy escaso. Uno de ellos está aquí, en el Museo Arqueológico, otro está en el Valencia de Don Juan, es el que muestro en la imagen, y otro en el Museo Nacional de Artes Decorativas, con una decoración epitelial, digamos, ¿no?, de lacerías que, en otro orden de cosas, pues se ha visto involucrada, ¿no?, en toda la discusión acerca del famoso mudéjar, de las techumbres de carpintería de lazo, todos los trabajos que Enrique Nuere, por ejemplo, ha desarrollado para reivindicar un poco la presencia de cosas y sistemas constructivos del norte de Europa que se intersecan con las decoraciones andalusíes, ¿no? La relación con el mundo andalusí es profunda, como es lógico. La fascinación del lujo de las cortes andaluzas es enorme en el mundo cristiano, y lo primero que nos vamos a encontrar es esa escena de la prostituta de Babilonia en los Beatos. Claro, ella es mala, ¿no? Entonces está situada sobre una tarima, la arica en el mundo musulmán, y una serie de colchones que lo que hacen es establecer esa relación con las inspiraciones en la corte de Bagdad, que deriva de la persa sasánida a su vez, y podemos ver también en otros ejemplos, como este Nabucodonosor, otra vez del Beato de Gerona, que parece sentado, pues como si estuviera en una silla, pero en realidad está sobre un cojín, y ese cojín está colocado sobre una alfombra, esas alfombras del sur del reino de Murcia, ¿no? Las posteriores, al igual que ese Jacob que está sentado sobre unas almohadas. Evidentemente esto está relacionado con primero Córdoba y luego con las distintas ciudades importantes del mundo andalusí, y aquí es donde aparece el sarir, que es el trono o sitial que aparece en el mundo islámico desde el siglo IX. Aquí hay una serie de ejemplos de la heboraria medieval, pero me interesan sobre todo los dos inferiores, en los cuales vemos, son el bote d'Avilliers y el otro es el bote de Cillad, en los cuales aparece todo el lote completo, ¿no?, de lo que va a constituir un sarir del honor, que luego ya veremos cómo se traduce al mundo cristiano. Ahí aparece un escaño, iscán, la arica también, que es ese estrado, llamaríamos hoy lignio generalmente, y aquí vemos esas garras de leones tomadas de esa tradición del trono de Salomón, ¿no? Aquí hay una serie de intercambios activos entre unos mundos simbólicos y otros, sobre los cuales van los colchones, matraz, que luego va a dar lugar al matraz en castellano, la mirfaca, márfega en castellano, y almohadas de distintos tamaños realizadas en tejidos, en piel, los famosos guadamecíes, ¿no?, andalusíes, y alfombras. El origen se remonta al mundo sasánida, pero Sadán, un investigador que trabajó en Francia durante muchos años, los hace remontar al mundo griego. Esta es la famosa copa de Corroes, en la que vemos uno de esos muebles que luego van a tener esas consecuencias que estoy tratando ahora de describir, que pasan después al mundo de los omeyas. Quizá también esta es la representación más conocida de esa herencia, es el Palacio de Qusayr Amra, un palacio del siglo VIII, un palacio de recreo en el que Walid II, rodeado de sus hijos, un escriba y una esclava,
También se tiende en uno de estos divanes, diríamos hoy, que no deja de ser también un tipo de asiento del honor, que se recoge también en ejemplos españoles. En la miniatura Alfonsí son los personajes musulmanes en el ejercicio del poder los que aparecen asociados, ¿no?, a estos conjuntos. Los personajes cristianos, en cambio, aparecen sentados a la turca sobre el suelo, sobre almohadas, con cojines, más bien en el entorno de su vida privada. Por eso en el libro de los juegos hay muchos ejemplos. En los siglos XIII, XIV, XV van a ser compartidos, digamos, estos ambientes por hombres y por mujeres, pero progresivamente ese sistema va a irse restringiendo al mundo de las damas. Esto es Pedro Berruete, ¿no?, las dos escenas de la iconografía de los pretendientes de la Virgen, un sistema que luego contendrá una continuidad en España larga hasta, por lo menos, hasta el primer tercio del siglo XVIII. Relacionados con este ámbito de intercambios con lo andalusí, aparecen otros muebles. En primer lugar, el escaño es esto que Gonzalo Menéndez Pidal, asociado con esta imagen también de las cantigas, son asientos y divanes al mismo tiempo, preciosos. En el poema de Fernán González también aparece uno que es una presa de guerra. Parece que los pocos que debió de haber también pudieron estar realizados en marfil, o por lo menos chapeados en marfil, y nos queda algún testimonio más en el cual se puede apreciar que son bajos, están hechos para tumbarse y se usan con el auxilio de cojines, diríamos hoy, y marfegas o márfegas, ¿no? Y por último, el escaño trono es una expresión de Gonzalo Menéndez Pidal, que es ese tipo de asiento del honor también alto, sobre plataforma, que se cierra con una barandilla al que se accede por unos escalones. Este es Alfonso III, pero aquí aparece el sultán Bondaur de Egipto, un sultán un tanto imaginario, de las cantigas, que nos presenta un mueble que aquí tuvo poca pervivencia, pero que aparece también, o aparece en el ámbito mediterráneo y más allá, como es esa miniatura del Maqamat al-Hariri, del siglo XIII, la historia de un pícaro, que se sale siempre con la suya, y en el trono del pavo real de los abáfidas, que se reconstruye o recompone en el siglo XVIII, también es el trono de los grandes mogoles, una pieza de guerra, y hoy, no sé si viajan o viajáis a Uzbekistán, todavía encontráis algo que se llama ahí el Karabat, que sigue teniendo el mismo espíritu, ¿no? Hoy una profesora de la Universidad de Zaragoza, Carmen Abad Zardoya, en su correo electrónico, ¿no?, con estas construcciones de nombres que nos hacen en nuestros lugares de trabajo, su nombre de guerra, digamos, es Karabat, precisamente. Ya trabaja sobre mobiliario y vida cotidiana, lo cual, tiene algo que ver casi con la predestinación. Cuando llegamos a la Baja Edad Media hay un giro evidente en los ajuares hacia la influencia europea. Lo que sucede es que, al decaer la fascinación por el lujo andalusí, al ser el ceremonial cortesano más fiel a las cortes europeas, va a ir habiendo una dicotomía entre esa pervivencia, ¿no?, de los tejidos, que siguen siendo protagonistas, ya con otros modelos, ¿no?, textiles, ¿no?, como los italianos o flamencos, y una progresiva estabilización de la vida cotidiana con la emergencia de la burguesía y de la vida urbana, que va a condicionar un progresivo desarrollo del mobiliario estable y la aparición de nuevas tipologías cada vez más específicas. Ahí la silla de brazos, que es un término que se acuña entonces, va a ser protagonista, es un tanto más contundente, ¿no?, que todo eso que hemos visto ahora. Son también más estables. Este es un ejemplo temprano, el sillón abacial de Blanca de Aragón, hija de Jaime II, una pieza del siglo XIV con un programa iconográfico bastante complejo, pero que nos sirve para introducir también, a través de estos otros ejemplos, el de la izquierda está aquí en el Museo Arqueológico, que es ese nuevo sistema constructivo, racionalizado y regularizado. Ya no se trata de muebles transportables, que es el sistema de bastidores formado por montantes, largueros y paneles insertos en ese entramado, que permiten que los paneles, con los cambios de temperatura y humedad, al moverse no provoquen deformaciones en el mueble, ¿no? Eso se debe a que
También hay una mayor perfección en los cortes y ensamblajes debido a la extensión de las sierras hidráulicas y del cepillo de carpintero, o este que es el sillón de los Enríquez, con su escudo. Hay algunas variantes morfológicas, pero el tipo, digamos, básico va a pervivir durante por lo menos un par de siglos. El segundo tipo de asiento, que está relacionado con el faldistorio que hemos visto antes, es la silla de caderas, pero ya en una versión distinta que procede en el siglo XIV del norte de Italia. Esta es la silla de la Alhambra. Fernández Puertas la dató en el siglo XIV, yo creo que más bien es del siglo XV, como el resto de las sillas que aparecen en este momento. Ya son sillas más de comodidad, ¿no? Tienen respaldo, brazos, uno se puede retrepar ligeramente en ellas. Y esa decoración de taracea en bloque, esta es una imagen del Victorian Albert que es muy expresiva porque se puede ver cómo está hecho. Ese sistema decorativo se hace a partir de varillas que se encolan juntas de tal forma que en la testa de la pieza del bloque aparece un determinado tema decorativo y luego se corta como un chorizo, esas piececillas se van yuxtaponiendo y todo eso compone de una forma, digamos, más fácil y más racionalizada toda esa superficie decorativa. Piezas que tienen tanto atractivo que se exportan. Ahí aparece Thomas Cranmer, uno de los notables e influyentes personajes políticos, ¿no?, del siglo XVI, que está sentado precisamente en una silla de este tipo. En cuanto a los muebles de comedor, que no existe, simplemente se monta la sala de comer en el lugar que por su extensión es el adecuado para cada ocasión, las mesas siguen siendo más o menos semejantes, ¿no?, de borriquetas, asnillas y tal, pero aparece una tipología nueva, que es el aparador para exposición de la vajilla rica de plata, que es al mismo tiempo tesoro y manifestación del honor del que son acreedores sus poseedores. No todo el mundo puede o está autorizado para tener esa vajilla de plata, ¿no? Y, a veces son también desmontables. Este de esta pintura de Pedro García de Benavarre de los años 70-80 del siglo XV nos muestra más bien un mueble estable. Está compuesto por regleras, ¿no?, es decir, estantes donde se coloca esa vajilla de plata, y en Borgoña, en el libro Los honores de la corte de Leonor de Poitiers, donde se afina mucho más, ¿no?, esa cuestión de protocolo, se establece que hay hasta 12 regleras o asociables a los distintos grados de la nobleza. En Castilla se es más laxo, parece que en Cataluña hay menos ejemplos, por lo menos es lo que sostenía Jaime Barrachina, y este es uno de los, el ejemplo más antiguo que yo conozco de una colección particular que se ha conservado en España. Pero el caso es que el tipo tiene pervivencia. Esta ya es una pieza catalana de principios del siglo XVII que todavía tiene el mismo propósito. Y el hecho de que los muebles estables vayan afianzándose, estos armarios, que ya son civiles, no son armarios para libros, son armarios para contener el ajuar, también tienen algo de aparador para mostrar la vajilla rica de las casas más bien de carácter burgués. Ese armario está en el Museo de Artes Decorativas. Y para terminar, en cuanto a los muebles de guardar, también se va a producir una transformación. Perdón. Las arquetas sempiternas, ¿no?, para objetos menudos han tenido una larga vida, fueron un campo privilegiado para la especialización decorativa, ¿no? Se trata de tentar al consumidor, se trata también de que son piezas móviles, que son una especie de heraldos de las novedades ornamentales y técnicas también, de tal forma que viajan de un lugar a otro y de manera que a veces novedades que traen estas arquetas cuajan en el mobiliario de gran formato, pero otras veces quedan simplemente como objetos exóticos, ¿no?, como objetos singulares, ¿no? Se va a producir un paso de los talleres cortesanos a los talleres urbanos, que suministran también piezas para esa burguesía, como las arquetas amatorias. Aquí parece una de estas catalanas, bien conocidas también, cofrecillos fuertes, y como este, por ejemplo, que es un cofre de engaño. Esta es la parte delantera, y la parte trasera. En realidad lo que sucede aquí es que se quitan, se desenroscan algunos de estos tornillos, aparece una cerradura y ahí se puede meter la llave y abrirla, ¿no?, abrir la pieza, pero si no es una especie de puzzle difícil de desentrañar. Y aparecen estuches portalibros con el boom de la imprenta,
a fines del siglo XV, principios del XVI, dice, pues, en fin, está roto y es pequeño. Bueno, en realidad lo que singulariza esta pieza, que es de unos 7 centímetros, que acaba de entrar en la colección del Museo de Artes Decorativas, es esta estampa, estos cofrecillos de los cuales se conservan unas 140 piezas única y exclusivamente con su estampa. Estaban pensados para esos libros que salen ya de la imprenta, los que pueden acceder más, bueno, son caros, ¿no? Pero no son libros miniados. Vienen de París y de Flandes, fundamentalmente, sobre modelos en general de un taller, el de Jean Dipre y de sus seguidores. Hay una verdadera competencia entre los impresores, ¿no? Por producir estos libros y por hacerse por cofrecillos de este tipo de piezas. Es una pieza que tiene una tipología que tiene una vida muy corta, es esta una época de experimentación, que vamos a terminar o voy a tratar de terminar de presentar a través de las piezas de gran formato, las arcas para el dormitorio, para el retrete, es un término que se empieza a utilizar ahora. Las camas siguen siendo camas vestidas, este es el modelo de cama de paramentos, no voy a entrar mucho en él, pero es una pieza que todavía es de una cierta tradición medieval, porque es desmontable, está compuesta solo por tejidos, así como en el norte de Italia ya hay camas con columnas, eso no sucede aquí, pero empiezan a aparecer, se empieza a experimentar con otros muebles para guardar cosas, ¿no? Ya que la cama es alta, estas arcas de pie de cama, tanto las castellanas como esta, o como las del mundo levantino como esta, con sistemas constructivos distintos, puesto que las levantinas, pues, en fin, en vez de ser de ese sistema de montantes, largueros y paneles un tanto más robusto, suelen estar compuestos por grandes paneles enterizos con aplicación de talla, ¿no? De talla calada. En realidad aquí no hay montantes, largueros y paneles, simplemente un fingimiento exterior en el que cuenta más la decoración y lo polícromo de la decoración. Pero en este mundo de experimentación y de investigación aparece el arca de novia. Se comparte o la comparte en el norte de Italia y Cataluña, y aquí, en esta especialización de los ajuares, se va a dejar el hondón para probablemente la ropa, y en estos cajones, que en este ejemplo faltan, que están al frente, están pensados para albergar objetos menudos. Es una tipología, un tipo que tiene también una vida muy corta, insisto, es una época de experimentación, pero finalmente aparecen también unas arquetas para el recado de escribir o para los afeites y el aseo, eso que uno tiene que tener a mano por las mañanas, ¿no? Para el primer adorno, ¿no? Como estas dos que voy a presentar, que han entrado también en el Museo de Artes Decorativas, las dos juntas, hay tipos de muebles muy raros que no aparecen nunca en mercado y de repente aparecen dos. Afortunadamente el Estado las adquirió las dos para el museo. Las hay en Andalucía y las hay en Levante. Es decir, esto no es musulmán, porque es algo compartido, ¿no? Las hay también en el norte de Italia. Esta es granadina, un poco más antigua, otra vez con esa decoración de taracea en bloque, y esta otra es levantina, puede ser catalana, a mí me gusta pensar que es valenciana, pero bueno, no voy a explicar por qué. Quizá ese color melado que luego va a tener continuidad en muebles valencianos posteriores, pero bueno, lo dejo ahí porque son imaginaciones mías. Esta fue para el recado de escribir, la tablilla delantera se abatía, pero en el curso de una restauración se fijó porque la pieza debía estar muy, muy frágil. Y esa experimentación se va a ir simplificando y finalmente se va a llegar a una fórmula mucho más simple que va a tener una enorme pervivencia, que es ese mueble de cajoncillos todos igualados al frente, que va a dar lugar al escritorio, eso que llamamos o que hemos llamado después vargueño, que es el mueble por excelencia de una nueva época que verdaderamente introduce un cambio sustancial que va a abandonar la Edad Media. Nada más. Bueno, disculpad. Aunque en el programa pone que el debate es al final, hoy por razones organizativas las vamos a hacer a continuación de las intervenciones, de manera que se abre el turno de preguntas para la profesora Sofía Rodríguez Bernis. Perdón, pero no soy profesora, tampoco soy doctora. Sí.
de lo que se va a explicar, de lo que se explica aquí, que quizás son más suntuarios, los arcones, es que no sé cómo se llaman o si tiene un nombre, de caudales, es decir, donde se guardaban... Arcas de caudales. Arcas de caudales. Y quería, porque los reyes imagino que tendrían este tipo o no eran muebles, o no entra dentro de esta categoría. Sí, lo que pasa es que yo tampoco he tratado de hacer así un repaso y tal, he tratado de mostrar el cambio, ¿no?, de un modelo al otro, pasando de los criterios del honor a los criterios de la funcionalidad dentro del honor. Es verdad que las arcas de caudales se llaman así después, y las que quedan son, o sea, las que concebimos o tenemos en la cabeza, sobre todo como arcas de caudales, son posteriores, sobre todo esas de Nuremberg a partir del siglo XVI. Pero es verdad que en la Edad Media lo que hay son sobre todo arcas o cofres barreados en losanges o en cuadrones, se dice en el siglo XV, es decir, bueno, con el barreado en redes de rombos o paralelos, no sé, por ahí, iba a traer alguna, pero bueno, venían muchas imágenes, había poco tiempo y, como se dice en las tesis doctorales, eso se queda para una investigación posterior, ¿no? Pero las hay preciosas, castellanas del siglo XV, unas sobre terciopelo, por ejemplo, esas han sido muy manipuladas en general, y si no, sobre piel, sobre cueros grabados con inscripciones, distintas escenas, en muchas la Anunciación, algunas castellanas, otras francesas y de Flandes. Hay unos cofres a la manera de España que están relacionados sobre todo con esos que son de tamaño mediano o pequeños, sí, claro que los hay. Esas son las de Nuremberg, son preciosas. Tienen todo el sistema de la cerradura está en la parte interior de la tapa. Tienen una cerradura de engaño, hay una bocallave al frente, esa no funciona. Lo que hay es un bollón en la parte superior que se desliza, ahí está la verdadera cerradura, se inserta la llave, se le da la vuelta y entonces lo que sucede es que todo ese sistema, además decorado, ¿no?, de engranajes, acciona una serie de pestillos que se insertan perimetralmente en la bordura del hondón, ¿no?, del vaso del arca. Pero esas son marcas registradas en Nuremberg, y cuanto más personalizados son los muebles, como cualquier objeto de uso, más atraen bueno, pues el deseo, la codicia de aquellos que quieren comprarlas, porque tengo un arca de Nuremberg o tengo una arqueta de Nápoles, es un elemento a favor, ¿no? ¿Sí, había otra pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle por las cajas de novia, a las que ha hecho referencia, y parece que en Levante hay. Quería preguntar por la cronología, ¿cuáles son las más tempranas que se conocen? A ver, según las catalogaciones actuales y de siempre, porque yo creo que tampoco ha cambiado tanto la cosa, se pueden fechar mejor por la pintura que hay en el interior de la tapa que por la propia estructura, desde luego segunda mitad del siglo XV y luego en el siglo XVI. Se siguen dando, el periodo de esplendor llega al primer tercio de la centuria, pero creo recordar ahora mismo que por la pintura la más temprana está fechada hacia 1460 aproximadamente. Están muy manipuladas en general, sobre todo la parte decorativa, menos la pintura, porque hay todos los restauradores, reparadores, componedores de la gran época del anticuariado, ¿no?, de fines del siglo XIX, último cuarto del siglo XIX y luego de prácticamente todo el siglo XX, pero sobre todo el primer tercio, se ensañan con la decoración, ¿no?, que como dorada y pintada, pues ahí se repristina con mucha más galanía. Con la pintura se es un tanto más respetuoso. Yo hoy, pues no sé, las que están en el Museo del Diseño en Barcelona, pues tienen tocado el exterior y con buen criterio no se han levantado las reposiciones. Sí hay una... Puedo seguir un momento más, ¿no?, porque me dan carrete. Vale. El Palau Antiguitats, una casa un anticuario barcelonés que, bueno, es una persona seria y competente, pues un investigador, ha tenido un arca hace unos años, que creo que sigue teniendo, que restauró una restauradora catalana,
me da pena no mencionarla, porque bueno, es una buena restauradora, que lo que hizo fue levantar la pintura que había recubierto a la original, y lo pudo hacer porque estaba tan sucia la original que la suciedad actuó como colchón separador, y entonces se recuperó una policromía así, rojiza y dorada original, verdaderamente bonita. Nada. Bueno, lo mío es simplemente una precisión. Perdón, una cosa. De usted no, porque tengo 100 años más que vosotras. Vale. Lo mío es simplemente una precisión. Es como cuando estamos estudiando, yo estudié carpintería medieval, estudié también el hecho de que la realización de arcas, cofres, etcétera, y en la documentación valenciana las cajas de novias se les llama mig cofre. Sí, Cofre. efectivamente. Sí. No se les llama caja de novias, se les llama mig cofre. Bueno, sí me he permitido la licencia de utilizar la terminología actual a lo largo de toda la charla, por otra parte. Pero bueno, esa es expresiva. No es lo mismo que lo del vargueño. Cuando hace muchos años mi generación, Paz Aguiló, Castro Castellanos, después Mónica Piera, yo misma, empezamos a estudiar todas estas cosas, pues nos pusimos estupendos con la cuestión del vargueño. No, y por Dios, vargueño es un término que aparece en el siglo XIX, en los años 70, concretamente a fines de los años 60, en la catalogación de objetos españoles del Victorian Albert. Son estos gaps que se producen así en la memoria. Bueno, de un investigador muy, muy conocido que fue asesor del Victoria. Todos pusimos muchos reparos a utilizar el término vargueño. A mí yo ahora reivindico el término vargueño porque es expresivo, ¿no? Y es reconocible. Sí es verdad que se llaman mig cofre y también hay medios cofres aquí en Castilla, pero con un sentido distinto, más bien relativos al tamaño, un tamaño de avara generalmente para otro tipo de piezas, pero es verdad, sí. Agradezco la precisión. Era simplemente una precisión, y en el caso Muy de la bien. terminología también tener en cuenta que no es lo mismo la terminología que podemos utilizar en Valencia, en Castilla. A lo mejor no nos estamos refiriendo al mismo, como usted Efectivamente, sí. Como acaba de decir, no es lo mismo el medio cofre que el mig cofre. Efectivamente. Gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguna intervención más? Sí, por ahí al fondo hay una. No, que va, no. Es un carrete y eso capaz de ahorrar debajo del agua. Sí, gracias, Sofía. Carlos. Una pregunta sobre los acabados exteriores de los muebles. ¿Se sabe si era encerados, barnices, y luego se sabe de muebles encuerados todavía en esta época o con telas enceradas? Sí, tú sabes más que yo de esto. Okay. Bueno, sí, los muebles encorados, arcas y baúles encorados, muchísimos en la documentación. El cuero, la piel siempre hace de barrera, de barrera contra la humedad, ¿no? En cuanto a los otros acabados, pues sí hay análisis técnicos, ¿no? de distintas piezas, no tantos como quisiéramos. Barnices, que yo sepa, barnices no. En general, ceras, me extrañaría mucho que aparecieran barnices. Ahora mismo no sé precisar por qué. Bueno, eso es más bien algo posterior. Incluso eso que puede resultar o que pueden considerarse barnices, ahora me voy por las ramas, en los siglos XVI y XVII, que son los ebonizados, no son estrictamente barnices. Los barnices van a ser más bien del siglo XVIII, con ese deseo de dar brillo a unas piezas con las que no se trata de imitar a las lacas, pero sí de dar una impresión semejante. Son las ceras las que se extienden sobre las estructuras líneas, y luego la pintura. Y bueno, los muebles encorados y guarnecidos constituyen casi un ritornelo, ¿no? En los inventarios de los siglos XIV y XV, igual que los muebles ensayalados, que son aquellos adornados con telas. Muy bien, pues muchas gracias, Sofía. Vamos a dar paso a la siguiente intervención.